Oscar Sánchez Casado. Actúa tratando número 3. Oscar Sánchez Casado.
Seria segundo Periferio. Ancora totalmente portato. Seria segundo Periferio.
Iñaki Muñoz Jr., Matesaje. Iñaki Muñoz Jr., Matesaje, por favor. Tatami número 3, entonces por bronce. Ata, Oscar Martínez. Ao, Xiao Xouco.
Total número 3, el juego colorante, Caco Martínez de la línea. Ata, Lucía María Caballero. Pau, María Delgado Peña. Enlaces de los respectivos totales, a no mundial. Enlace de los respectivos totales.
A continuación dará comienzo a las finales. En el tatami número 1, kata infantil masculino. Ata, Nathan Barrera Fernández. Ao, Bastien Velo Calo. En el tatami número 2, final kata infantil femenino. Ata, Toe Otero Fernández. Ao, Carla Pérez López. En el tatami número 3, final kata león masculino. Ata, Borja González Pura. Ao, Mateo Quintón García. Y en el tatami número 4, final kata león femenino. Ata, Ángela Villa Marino. Ao, Lidia Enrique Portón. A continuación habla Ignacio Muñoz, jefe de árbitro. Soy. ¿Ves? Otra ahí. ¿Ves? Fuerte. Enlaces sacan 1, 2, 3 y 4 a menos de la. Enlaces de todos los tatamis en la central.
Presentación de la zona de federación de karate. Va a estar por ahí con nosotros, sacando fotos, dando un cariño. Y ya pasamos a la entrega de medallas en las categorías Kata Alevín e Infantil. Por favor, sus entrevistas, sitúense al lado del pueblo. Sí, atentos, Kata Alevín masculino. Por favor, prepárense del podio. Kata Alevín masculino. Manuel Blanco Blanco, Pablo Rosado, Borja González, Mateo Quintanes. Por favor, sitúense en el podio. Repito, por favor, finalistas de Kata Alevín, Kata Infantil masculino y femenino, sitúense aquí en el podio. A continuación, damos paso a la entrega de medallas en la categoría Kata Alevín masculino. Entrega Silvio Villarre, consejero de Presidencia junto a Óscar Fuente, presidente de la Federación Vasca de Karate. Terceros clasificados, en nivel de norte, Manuel Blanco Blanco, Solo Álvarez. Segundo clasificado, el subcampeón galego, Borja González Cuba. Primer clasificado, el campeón galego, Mateo Quintanas García. A ver, Michillo, a ver si pueden sacar una foto, ahí lo ponen.
Pasamos a entrega de medallas en la categoría Catalín femenino. Entrega una vez más Sindo Guinarre, compañero de Presidencia de Turismo, junto al presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros clasificados en el bronce, Laura Torrecilla Castro y Alejandra Requeiro García. Segunda clasificada es su campeona galega, Ángela Murillo Villarín. Campeona galega, Illa Enríquez Cordero. A continuación, cata infantil masculino. Prepárense Valtien, Nathan, José y Sian. Terceros clasificados en el bronce para Sian Soto Cortés y José Carrera Fernández. Segundo clasificado es su campeón galego, Nathan Barrera Fernández. Primero clasificado el campeón galego, Daniela Mercado.
Como os decía, antes de comenzar a categoría de comité, queremos agradecer a asistencia do pai das dúas criaturas que está aquí connosco, José María Rodríguez. Un fuerte aplauso. A continuación pasamos a la categoría de modalidades de comité. Sí, por favor, todos sus medallistas pasen por la mesa central, por favor. Todos sus medallistas pasen por la mesa central. Todos los rapaces, Alevín y que fueron medallistas, pasen por la mesa central, por favor. Todos los medallistas, por favor, pasen aquí a la mesa central, por favor, rápidamente. Nación por gentileza de Fujimai, presidente de la Federación. Ahora que vaya a hacer entrega dos vales de desconto para la marca Fujimai.
Comienza la modalidad química. Competidores a sus respectivos lugares. Orden, por favor. Moi bons días, comezamos a xornada de hoxe coas nosas clasificadas en bronce da categoría de cata infantil femenino. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, noraboa primeiro por estes resultados. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club eres? Eu chamo Muxía Mariño Carballeiro e son do Club Karate do Carballo. Eu chamo-me Nuria e soy da Escola Deportiva Xijan. Bueno, chicas, para conseguir estas medallas de hoxe, como sentiche realizando as catas? Crees que foi moi complicado conseguilas? Houve moita competencia? Bueno, algunhas veces sí, algunhas veces non, pero algo sí. Eu creo que sí, que a verdad non foi fácil. Claro, é que toda recompensa ten o seu esforzo, verdad? Sí. Bueno, chicas, contádenos, vos para conseguir estes resultados, cantas horas lle dedicades a semana a facer catas? Nos vamos luns, mércores e venres de 8 a 9:30 para conseguir todo isto. Eu 4 horas a semana. Carai, as dúas un montón polo que vemos, non? Sí, Chicas, contádenos, de todas as catas que sabedes, cal é a vosa preferida? eu Heian Godan, a verdad. Sí. Eu Pinangoda. Bueno, as dúas a mesma, non? En diferente estilo, chicas. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. Chao. Empezamos de nuevo. Empiezo otra vez. Vale, luego te entrevisto de las dos. Vale, porque no vamos a tener siempre apagado, vale. Acabo esta y ya empiezo. No, acabo esta chica y voy con ella. Buenos días. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Carla e son do Club do Xijan. Bueno, Carla, noraboa por este primeiro posto. Moitas grazas. Contalles aquí a todas as persoas que nos están vendo cal foi a cata que che deu este primeiro posto na final. A cata que me dou o primer posto na final foi co secundai. Bueno, Carla, de todas as catas que coñeces, é esta a tua preferida ou tes outra? Teño outra. Contanos, cale? Pinangodan. Pinangodan, carai, aínda que non fose a tua preferida, fixéchela estupendamente. Grazas. Contanos, Carla, cantas horas lle dedicas a semana a facer catas para conseguir estes tan bons resultados? 4 o 5. 4 ou 5 horas, carai, iso é un montón. Sí.
bueno, crees que foi difícil conseguir este primeiro posto no día de hoxe? Ou non houve moita competencia? Sí, hubo bastante competencia. Claro, ao final, os bons resultados teñen moito esforzo detrás, verdad? Sí, bastante. Bueno, Carla, a quen lle queres dedicar esta supermedalla que conseguiches hoxe? A mi familia e ao meu club. Pois dende aquí, para todos os familiares e para o club de Carla. Moitas grazas. A ti. Genial, guapa, muchas gracias. ¿Te vienes conmigo? Vale. Moi bons días de novo. Nesta ocasión estamos con oso campeonísimo na categoría masculino infantil de kata. Hola, moi bons días. Hola, Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? son do Karate do Carballo e chámame Valentín Belocal. Bueno, primeiro darte a enhoraboa por esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, cal foi a kata que che deu a victoria no día de hoxe? Vas a ir aí na final, pero creo que todas axudan. Todas fan que ganes. Pois claro, son importantes todas as rondas que pasamos, verdad? Sí. E bueno, para conseguir gañar todas as rondas, crees que houve moita competencia ou resultouche fácil pasar a final e gañala? Dificilísimo. Sudei a gota gorda. Foi moi complicado, entonces, houve moita competencia? Sí. Muchísima competencia. Bueno, ao final este esforzo deu os seus resultados, non? Contanos, de todas as katas que ti coñeces, cal é a túa preferida? Cancuxó. Cancuso, fixéchela o día de hoxe ou todavía está aí guardada na reserva? No, porque non se me dá moi ben. Agardo para un pouco máis maior, algo así. Claro, hai que seguir practicando, verdad? Hasta que salgan as catas perfectas, non se pode parar de practicar. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida. Bueno, pois entonces, a quen lle queres dedicar dende aquí a todas as persoas que nos están vendo esta supermedalla de ouro? A Óscar, o presidente da federación, a meus pais, aos meus mestres que me entrenaron moi ben e a miña familia en xeral. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas. De nada.
días a todos. Estamos de volta con oso bronce na categoría de cata levin masculino. Moi bons días. Hola, son Manuel, Hola Manuel, contanos, de que club vens? do River Stone. Manuel do River Stone. Bueno, primeiro, noraboa por este bronce. Gracias. Contanos, Manuel, o día de hoxe, para chegar ata este bronce, cal foi a cata que mellor che saiu? Jean Godan. Jean Godan, carai. É a túa preferida ou tes outra? Mi preferida es Jean Godan. Bueno, ao final a cata preferida deuche o terceiro posto. Estás contento? Sí, Esperabas el terceiro posto ou foi unha sorpresa? fue una sorpresa. Moi agradable, non? Sí, Contanos, crees que houve moita competencia para chegar ao podium ou resultouche fácil? no fue tan difícil. Foi fácil, non? Iso é que hai moitas horas detrás, ou non? No sé cuántas horas son. Cantos días entras a semana, entonces, para que che resulte tan fácil chegar ao... 3. 3 días, carai, que son a tope, verdad? Sí, Manuel, a que te queres dedicar esta supermedalla de bronce? ao meu primo pequeno Fabio. Pois dende aquí, para ese primiño que seguro que nos está vendo. Moitas grazas. De nada.
buenos días. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados en prata e bronce da categoría de cata infantil masculino. Hola, chicos. Hola, boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? José Riverstone. O meu nome é Nathan, do Riverstone. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa por estas medallas. Grazas, moitas grazas. Bueno, ademais, estas caras xa non son a todos super coñecidas, verdad? Estades case sempre no podium, chicos. Sí, moitas veces, sí. Contádenos, cal é o voso truco para estar aquí sempre na luz da estrella? Entrenar moito. Entrenar o mesmo. Hai que entrenar e ter un pouco de chispa para ganar. Un pouquiño de chispa, iso é moi importante, non? Un pouco, sí. E contádenos, cantas horas dedicades a semana para conseguir estes tan bons resultados? Luz, mércores e vendres. 2 horas e 15 minutos. Moi ben. Pois bueno, chicos, contádenos, de todas as catas que fixechedes hoxe, cal é a vosa preferida? Empi. Campusó. Bueno, menudo nivelón temos aquí, chicos? Sí. E contádenos, vos sodes moi amigos, verdad? Sí, Moi amigos. Sempre estáis os dous correteando por aí. Credes que a vosa amistad foi por causa do karate ou xa erades amigos de antes? Do karate. causa do karate, sí. Bueno, podemos dicir que o karate nos une un pouquiño a todos, verdad? Sí. Sí. Chicos, dicidelle aquí ás persoas maiores que nos están vendo e non tan maiores. Que lle recomendaríalles os beneficios de facer karate? Non sei. Pois pode ser un deporte bastante difícil, pero moi divertido. Coñecer persoas e viaxar moito. Claro que sí, dende aquí a opinión dos máis pequeninos para todos os que nos están vendo. Bueno, chicos, pois por último, dicídenos a quen lle queredes dedicar estas supermedallas. A mi entrenador. Yo a mi padre, a un amigo mío que se llama Diego por dejarme entrenar en su tatami, o meu entrenador. Pois moi ben, dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos. De nada.
enlaces tatami 1 y 2 nos encontramos. Enlaces tatami 1 y 2.
bos días. Nesta ocasión encontrámonos con Roberto García Fernández, xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia en Coruña. Hola, Roberto, moi bos días. Hola, buenos días, Ana María. Bueno, Roberto, o primeiro gustaríanos saber cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato. Pues mira, yo que vengo bastante a las competiciones de karate o intento asistir a todas las competiciones que hay de este deporte, me ha sorprendido muy gratamente. Ya el presidente me decía que tenía que venir porque me iba a agradar y efectivamente estamos ante un campeonato gallego y en donde puedo presenciar que primero la participación con respecto a otros años es muy importante, cerca de 400 niños o más de 400 niños que están participando en esta categoría, ya es una participación muy alta. Y después, pues el montaje tengo que felicitar a Óscar, a todo ese equipo de trabajo, porque esto no se hace solo, a todos los clubes, porque realmente karate ha evolucionado muchísimo en Galicia. Moitísimas grazas, Roberto. Sen ninguna dúbida, dende a Federación estamos facendo moitos esforzos para levar ao karate galego a outro nivel e mellorar todas as nosas condicións. Sí, es cierto, se ha evolucionado mucho, que es lo que tiene, ¿no? Me acuerdo con Carmiña que, bueno, pues ha sido una precursora muy, muy grande, ¿no? Pero el karate con esta última época se ha modernizado, es más espectáculo, lo hablaba ahora a micro cerrado con Óscar y con Inoa, es como tiene que ser, ¿no? Tiene que ser espectáculo, estáis haciendo una promoción del deporte, pero a la vez es vistoso, es estético y entonces eso también atrae mucho a la gente. Bueno, Roberto, ademais, como xa sabemos, a súa filla foi campeona de España de taekwondo, polo que será un aficionado aos deportes de combate, ¿non? Pues sí, yo no es que fuese, mi deformación es más de deportes colectivos, yo siempre estuve formado ahí, pero bueno, gracias a el trabajo de familia y es todo vinculado a otro deporte, al taekwondo, pero es deportes de combate, pues me he introducido. Y aparte, quiero trasladar además a la gente que el deporte individual y el de combate tiene sus ventajas y deberíamos, los deportes colectivos, pues tratar de sacar esas sinergias entre deporte individual y colectivo. Me refiero al trabajo que hay detrás, al esfuerzo, al sacrificio, porque es individual solo. Y hay mucho trabajo detrás de todos estos deportistas, ya no de taekwondo, de judo, de karate, de boxeo. Y por lo tanto, esas ventajas yo creo que hay que trasladarlas a otro tipo de deportes, que tiene una transversalidad creo que importante. Y bueno, pues sí, agradeceros ese detalle conmigo, porque bueno, ser campeona de absoluta en menos de 33 kilos con 16 años quiere decir que detrás hay mucho trabajo. Sen ninguna dúbida, é un gran mérito. Sí, é moi favorable destacar todo o esforzo destes competidores, non? Porque ao final sair en equipo a competir tes o apoio de todos, pero estar ti só diante do que vai ser o teu resultado na competición é moi complicado, non? Tanto persoalmente como físicamente para traballar todo o que hai detrás. Sí, es cierto. Esta gente se trabaja primero físicamente, técnicamente, tácticamente, y lo tiene que hacer todo pues en 1 minuto y medio, como es aquí ahora en el karate, ¿no? Que lo estoy viendo. Todos los recursos que tú tienes que ponerlos ahí contra otra persona y es en un día en concreto, a una hora en concreto y en 1 minuto y medio tienes que trabajarlo. Con lo cual, insisto, yo reconozco que hay un trabajo muy grande de los técnicos, de los deportistas, que es inmenso y que además tienen que trasladarlo, pues eso, en un tiempo mínimo y haciendo las mayores técnicas posibles, ¿no? Es una cosa que es muy importante en el deporte y que, como decías tú bien, en deportes colectivos, aunque tú tengas un mal día, te tapan. Aquí no te tapa nadie. Sen ninguna dúbida, hai moito esforzo detrás de todos nós este tipo de deportes, non? E, bueno, debido á súa afición por ese tipo de deportes, vostede que destacaría do karate? Pues mira, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es el trabajo que hay personal, esa capacidad de concentración, ese esfuerzo de querer tú más, de superarte cada día más para poder hacerlo mejor. Y bueno, independientemente ya de que tú tengas esas características individuales en este deporte, no nos olvidemos que estos niños trabajan también con unos compañeros, ese grupo hay que trabajarlo
yo creo que fortalece también, ¿no? Esos lazos también lo fortalecen. Estamos hablando que técnicamente estás compitiendo tú solo, individual, pero creo que el karate, aparte de eso, bueno, pues tiene ese componente de compañero, ¿no? y de club, que eso es lo importante. Y bueno, yo creo que se ve aquí, se ve que los niños disfrutan y están apasionados, y eso se ve en las miradas y se ve cuando los niños están compitiendo. Por suposto, detrás de toda esta competición fórxanse moitísimas amistades e, bueno, ante todo, aínda que compitan uns amigos contra outros, o primeiro é sempre a amistade, non? Poden competir no tatami, pero en canto saen son igual de amigos. Sí, claro, ese es el deporte, ¿no? Yo creo que el deporte, sea individual o colectivo, lo que proporciona es una serie de valores que a los niños que es importantísimo. No nos olvidemos que estamos formando a los niños, no ya solo en el deporte, sino en otro tipo de valores. Y el deporte creo que es una herramienta fundamental para que el niño pueda crecer y pueda tener esos valores que en otros sitios no los va a tener. Y es la mejor manera de que el niño evolucione. Por suposto, o deporte é unha característica fundamental para formar tamén aos máis pequenos, non? Con uns valores que lle valen para todos os aspectos da súa vida. Sí, claro, efectivamente, los niños pasan mucho tiempo en el colegio, están formando en el colegio con su currículo normal, pero el deporte es vital para que el niño podamos formarlo de una manera integral, que eso es lo importante, físicamente, técnicamente y como persona. Y bueno, el karate me consta que es yo también lo practiqué en su día en el INEF, pero me consta que es un deporte importante para la formación del niño. Evidentemente, Roberto. Bueno, ademais, nun campeonato tan especial como de hoxe, gustaríanos preguntarlle que opina vostede sobre a nova mascota da Federación, Michiño, como nova incorporación á Federación Galega de Karate. Pues es espectacular también, yo le decía a Óscar, porque lo de Michiño ya me dijo, pero bueno, es otro paso más, ¿no? De la federación, de la gente que estáis detrás de este grupo con Óscar, de grupo de trabajo, pues eso, de actualizarse, ¿no? De que los niños disfruten con él. Yo lo veo que lo quieren todos darle un abrazo y bueno, eso es una manera de atraer, ¿no? A esa gente y que bueno, que es un punto bonito, ¿no? En una competición, pues como tenéis aquí desarrollada de una calidad muy alta, muy alta. Sen dúbida, unha gran animación, non? Para os máis pequenos, os máis maiores, para quitar un pouquiño os nervios, non? Sobre todo antes de competir, distraernos un pouquiño. Sí, claro, la competición es lo que tiene, ¿no? Tiene tu parte interna que tú la tienes que trabajar y la tienes que desarrollar después en el tapiz, pero si tenemos este tipo de elementos ya con tus compañeros, con una mascota que nos está animando y que nos da un abrazo, pues el niño se suelta más, el niño se anima y ve una competición, bueno, que no le resulta a él, que no le encasille, ¿no? al niño para que no se suelte en la competición. Entonces, bueno, cuanto más podamos añadir a la competición para que el niño pueda desenvolverse mucho mejor, pues bienvenido sea. Sería unha dúbida, ao final enche o ambiente de alegría, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ya también aparte interactúa muy bien Michiño, o sea que bueno, la verdad que es un placer ver ese tipo de eventos, ¿no? En donde, bueno, animan a la gente a participar y a que sea una fiesta, que al final es una fiesta para los niños también. Pues sí, ao final estamos todos encantados con oso Michiño. Por outra parte, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle á Secretaría Xeral do Deporte todo o apoio que nos brinda. Pues muchas gracias. Yo que siempre que estamos en este tipo de eventos, ayer estuve en una gala también de la Federación Gallega de Vela, pues ¿qué vamos a deciros? Nosotros lo que hacemos es acompañar a todos los agentes deportivos, los clubes, los deportistas, los técnicos, las federaciones. Para eso lo que intentamos es llevar, como este año, tenemos el presupuesto más alto de la historia para el fomento del deporte, que son 44 millones de euros, y para que se desarrollen este tipo de eventos, pues también disponemos de unas partidas que son más de 5,9 millones de euros que se destinan a nuestras federaciones deportivas gallegas. ¿Para qué? Para que se organicen este tipo de eventos, para que el deporte federado se promocione en toda nuestra comunidad y que, bueno, nuestros éxitos o nuestros fracasos de nuestros deportistas sirvan para poder realizar deporte en Galicia
el deporte no solamente es competiciones, sino es calidad de vida para los ciudadanos y por lo tanto nosotros estamos encantados de poder ayudaros en todo lo que podamos. Evidentemente, estas axudas son o que nos permiten tamén chegar a estas melloras, non? Sí, sí, efectivamente, ahora hablaba con Óscar, ¿no? Que todo ese tipo de pantallas que tenemos aquí lo han adquirido, por cierto, con una ayuda de la Xunta de Galicia, que ha sido también la más alta de la historia en el ejercicio 2022, con 4,6 millones de euros para adquirir este tipo de material o el tapiz o pantallas, por lo que estos campeonatos son mucho más vistosos que lo que hablábamos antes y mucho más atractivos. Tenemos otra ayuda también para lo que es los gastos de funcionamiento de todos los clubes, que también no nos podemos olvidar de ellos, cerca de 2 millones de euros. Y, por supuesto, aquí hay karatecas, ¿no? Está Ruth como la máxima representante en el CGTD, que es nuestra joya de la corona, en donde determinados deportistas, determinados karatecas, pues desarrollan su actividad en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, que es nuestra joya de la corona y es donde salen los posibles olímpicos, mundialistas o deportistas europeos, ¿no? Por suposto, dende aquí estou segura de que todos vamos a ofrecerlles nosos máis grandes apoios, non? Para seguir destacando deportistas galegos no karate, tal como pode ser Ruth ou Xavier. Hai moitas máis promesas pequeniñas que aquí se están disputando hoxe. Claro, este es el futuro. Esto lo estáis haciendo fenomenal, se lo decía Óscar, este tipo de competiciones, pero ya las anteriores, lo que me hablaba, una serie de proyectos que tenéis con el tema de las ligas de karate, eso es fundamental. Los niños no... tenemos que saber que hay niños que no llegan a lo mejor a ser campeones, pero le gusta su deporte y quieren competir. Pues vamos a darle la oportunidad de que puedan competir con esas ligas. Y después ya con estos campeonatos gallegos, que posteriormente pasarán a los campeonatos de España, pues van los mejores, ¿no? Pero yo creo que esta es la buena senda que tiene el karate gallego, la buena senda que tienen los clubes de karate, y yo estoy seguro, porque llevo muchos años también en el mundo del deporte, que esto es el germen para que podamos tener los mejores karatecas de España. Ten unha dúbida, unha das características para mí máis importantes do karate é que é accesible a todo o mundo, non? Ao que chega ao primeiro posto e ao que igual non chega, pero aquí todos disfrutamos, verdad, a competición. Sí, claro, eso es lo que hay, aquí quedan el primero y el segundo, pero detrás hay mucha gente que está trabajando y es su pasión y es su deporte y por lo tanto tenemos que darle las herramientas para que esos niños y esas niñas puedan realizar sus competiciones, ganen o pierdan, pero necesitamos que estos niños tengan la actividad competitiva porque forma parte, el niño que practica tiene la necesidad también de competir, gane o pierda, pero hay que darle esa necesidad. Pois claro, dende aquí seguiremos dándolle oportunidade a todos os nosos deportistas. Bueno, Roberto, moitísimas grazas pola súa presenza no día de hoxe, neste campeonato tan especial. Nada, gracias a vosotros, insistir, a Óscar, a todo el equipo que tiene de trabajo, por esta fantástica organización y nosotros, lo que os dije, intentamos acompañaros en donde podemos. Yo ahora me iré a Coruña, que tengo otro evento y vamos a intentar estar en todo lo posible y siempre que vengo a karate siempre vengo muy contento porque el trato es exquisito. Moitísimas grazas, Roberto, por todo o vosso apoio e grazas por esta entrevista. Nada, gracias a ti.
Fabio, Amén Central. A continuación, en el equipo número 2, final comunitario femenino, menos de 32. ACA, Laura Portillo Castro. AO, Aroa Navarro Sinarro.
Roque López López, acuda a tapar el número 1. Último aviso.
días a todos. En esta ocasión estamos con otro medallista de bronce en la categoría de kata infantil masculino. Hola, muy buenos días. Bos días. Contanos, cal é o teu nome e que club vens? O meu nome é Xian e vengo do Xijan. Bueno, Xian, xa todos te coñecemos dende aquí, non? Sempre no podium, xa habéis hecho un montón de entrevistas, verdad? Sí. Contanos, cal é o teu truco para estar sempre no podium con estes tan bons resultados? Pois entrenar duro, creerme que soy bo e hacer bos catas. Sen dúbida, o entrenamento e actitudes son super importantes, verdad? Bueno, despois de todas estas competicións as que xa levas asistido, ainda te pos un pouquinho nervioso antes de sair ou os nervios xa desapareceron? Non moito, pero a veces un cata importante igual sí, un pelín. Claro, as veces están aí un pouquiño presentes, non? Pero controlalos bastante ben, verdad? Sí. Bueno, e contanos, para chegar á final, para conseguir o bronce, crees que foi moi complicado, que houbo moita competencia? Ou que foi fácil? Foi complicado porque hai dous nenos que son moi bons, entonces nos vienen pisando los talones los unos a los otros. Claro, aquí todos moi competitivos, non? Todos mellorando un montón de campeonato a campeonato e nunca se sabe o que pode pasar, verdad? Claro, sí. Bueno, e todas as catas que ti sabes, cal é a túa preferida? Co secundario, Co secundai, foi a que fixeche hoxe ou realizaches outras? a final, Bueno, elevouche ata o bronce, estarás contento, non? sí. Esperabas este posto ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa, pero se quedei bronce é porque me merezco estar de bronce, pero non pasa nada. Para a seguinte máis e mellor, verdad? Sí, Bueno, Xian, pues dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar este bronce no día de hoxe? a miña familia que está en Argentina, en Holanda, e ao meu equipo, a Xijan. Pois dende aquí, para todos os familiares e para todo o Club Xijan. Moitas gracias, Xian, por a túa entrevista. De nada.
continuación, en el total 2, encuentro por el bronce, Unique Aladín masculino, menos 34. ACA, Álvaro Sánchez Suárez. FAO, Bruno Gaviata. A continuación, en el total número 1, encuentro por bronce, Unique Aladín masculino, menos 28. ACA, Ignacio Brocos Marcos. AO, Mateo Quintas García.
Atención, todos los medallistas de la categoría Cúbite alevín masculino menos de 28 kilos. Cúbite infantil masculino menos de 30 kilos. Cúbite infantil masculino menos de 35 kilos. Y cúbite infantil femenino menos de 30 kilos. Colóquense aquí al lado del podio. Por favor, solo los deportistas. Por cada club, por favor, por cada club, con una persona que salga en la foto, suficiente. Si no, no cabemos todos. Cúbite alevín masculino menos de 28 kilos. Por favor, de cada club, como máximo, una persona se quiere sacar foto. Porque si no, no cabemos todos. Diego Benichón. Diego Benillons. Nichillo, por favor, a mesa central. Nichillo, a mesa central. Nichillo Arcade, a mesa central. Osa, por favor.
continuación